Buenas tardes, estamos en la clase de tercero básico Ciencias Naturales para nuestro colegio Siembra y vamos a dar inicio a este mes de noviembre a la unidad que se va a llamar Ciclo de Vida en las Plantas. ¿Ya? Este ciclo de vida en las plantas nosotros podríamos decir que son seres vivos, ¿ya? Que nos proporcionan alimento, oxígeno, remedios, leña, etanol en forma de alcohol, sombra y capturan el dióxido de carbono, que es proveniente del aire y que el hombre se ha encargado de producir con los combustibles como el carbón o el petróleo. La ciencia que estudia las plantas es la botánica y la ciencia que estudia el funcionamiento de las plantas es la fisiología. Podríamos ver también que en nuestro libro de Ciencias Naturales vamos a encontrar dos lecturas donde en una nos hablan acerca de las aves, donde plantea acerca que las aves permiten conservar los bosques. Un grupo de investigadores estudiaron el papel de algunas aves en la conservación de bosques en México. Dichas aves se alimentan de frutos y posteriormente eliminan en sus heces las semillas contenidas en esto. Así, a partir de estas semillas, se originan nuevos árboles, lo que contribuye a la conservación de los bosques. La segunda lectura habla de ciencia, tecnología y sociedad. Dice mini transmisores en abejas. Un equipo de investigadores ha logrado fijar unos pequeños chips en abejas para estudiar sus enfermedades. Según la ecóloga Lori Latch de la Universidad James Cook en Australia, la información que se recopile permitirá comprender mejor las enfermedades que afectan a estos insectos, fundamentales en la polinización y que están desapareciendo de diversas partes del planeta. Estas son dos lecturas que yo te invito a que tú en tu cuaderno, por ejemplo, puedas copiarlas y así poder instruirte bien con respecto a la vida de las plantas, ¿ya? Es una invitación que te hago para que lo puedas considerar, ¿ya? Copiar tranquilamente estos textos en tu cuaderno. Aquí también en el libro aparece un juego en esta sopa de letras donde se te invita a que busques el nombre de 6 flores distintas, ¿ya? Luego entonces vamos a encontrar, dice, dependiendo del tipo de planta, pueden existir diferencias en sus ciclos de vida. Algunas de ellas se observan en la etapa de reproducción, como veremos a continuación. Y vamos a ver que existen plantas sin semillas, como el musgo o el helecho. Y dice que éstas se reproducen por esporas, es decir, pequeñas estructuras que pueden formar una nueva planta, siempre y cuando encuentren condiciones favorables en el suelo. Y vamos a ver ahora que nosotros también podemos encontrar, y esto se va a encontrar en toda mayor proporción, estudiantes, las plantas con semilla. Vamos a ver que las plantas con semillas tienen unas estructuras reproductivas que pueden ser masculinas o femeninas, y en estos últimos se van a formar las semillas. Acá vamos a ver que las flores son sus estructuras reproductivas y a partir de sus partes se desarrollan las semillas y el fruto. Podemos distinguir acá los helechos como clase de ciencias naturales aquí en tercero básico. Es importante que tú descubras y entiendas que hay plantas que se pueden reproducir sin semilla. Y el ejemplo de estas son los helechos. Aquí yo te coloco en una parte el helecho como tú lo puedes encontrar de forma natural y acá es un esquema dibujado para que tú comprendas cómo estas plantas se reproducen sin semilla. El foco de nuestra clase es la estructura de la flor o la anatomía de una flor. Me importa acá que tú, por ejemplo, descubras en la parte inferior el cáliz, la parte que está acá abajo, ¿ya? En la parte inferior vamos a encontrar la zona que lo sujeta, se va a llamar cáliz,
¿ya? Y luego vamos a encontrar una segunda zona que vamos a llamar pistilo, en donde podemos encontrar estas estructuras que te voy a nombrar: estigma, estilo, ovario, ¿ya? Por el otro lado, vamos a encontrar vamos a encontrar aquí una zona que se va a llamar estambre, y donde vamos a encontrar antera y el filamento. Y en la última parte, ya la corola, vamos a encontrar que se va a llamar esta estructura pétalos, ¿ya? Entonces, con esta anatomía de una flor, nosotros vamos a poder distinguir algunas ideas que interesan como clase que tú te preocupes. Por ejemplo, el órgano reproductor masculino son los estambres. El órgano reproductor femenino es el pistilo. Envolviendo el pistilo y los estambres hay unas hojas coloreadas llamadas pétalos, y en el pistilo es más grueso, con forma de botella, y en su interior se encuentran los óvulos. Avanzamos acá repasando los nombres de las partes de la planta: pistilo, sépalos, pétalos y estambre. Es importante que tú te formes un vocabulario con respecto a las plantas. En ciencias naturales es importante que los nombres que tienen las partes de una planta, más que recordarlo, lo importante es que sepas cómo se dividen estas estructuras, ¿ya? Cómo ellas tienen distintas funciones. Nuestro objetivo no es memorizar los nombres, nuestro objetivo es que tú te maravilles, te entusiasmes con la estructura de las flores, para que sepas que entonces hay cientos de personas en el mundo que estudian las plantas, que estudian las características de las flores y pueden llegar a determinar estos estudios que nosotros podemos hacer ahora en nuestro curso de tercero básico. Vamos a avanzar ahora entonces con el ciclo de vida de una planta con flor. Y podemos distinguir entonces en sus partes principales la semilla que germina, la plántula, la planta con flores y la flor. Si te fijas, hay una secuencia de 6 partes que es importante que tú como clase de ciencias naturales te des cuenta que existen. Esta invitación es que puedas distinguir estas 6 partes del ciclo de vida de una flor, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el ciclo de vida de las plantas con flor? El ciclo de vida de las plantas dice: la semilla cae en suelo húmedo. De la semilla nace una plantita. La plantita crece y llega a ser una planta adulta a la que le salen flores. Estas flores se convierten en frutos y en los frutos se forman las semillas. Vamos a ver acá que el ciclo empieza cuando la semilla encuentra condiciones óptimas para germinar, ¿ya? Vamos a darnos cuenta entonces que esta nueva planta, llamada plántula, que crece, se desarrolla y florece. Pero va a venir un proceso que se va a llamar también polinización. Y este proceso se va a llamar ingreso de polen a la parte femenina de la flor, después de la cual se forma el fruto. Dentro de él vamos a formar este fruto y se van a originar las semillas, que pueden caer a la tierra y empezar el ciclo nuevamente. Existe una variedad de formas de dispersión de semillas que vamos a ver ahora. Mira, en esta primera etapa interesa que tú conozcas la polinización. Te invito a que leas el texto, te fijes en quién lo realiza, que es nuestra amiga la abeja, y que debemos cuidar. Hoy día se habla de que las abejas están corriendo un serio peligro de desaparecer, y por ende, o sea, es decir, una consecuencia que nosotros como clase de tercero básico, si usted escucha en algún momento noticias de que las abejas están corriendo una posibilidad de que se acaben, la vida en nuestro planeta sería bastante difícil, porque ellas no harían este proceso de polinización y no tendríamos tantas plantas como, por ejemplo, para que haya más frutos y así poder tener alimentación, ¿ya?
Entonces, lo importante es destacar la acción que cumplen las abejas como agentes polinizadores. Ellos llevan el polen a muchas partes y hacen que más flores puedan producirse en el fondo y tener más frutos, ¿ya? Aquí vemos una lectura que yo te invito a que la revises, ¿ya? Para que estudies en el caso de las abejas y la función que ellas cumplen, ¿ya? Ver acá entonces en esta segunda etapa la formación del fruto. Dice, una vez que se ha producido la polinización, se inician los procesos de formación de semillas y del fruto. Observa estas tres imágenes. Te invito a que en tu casa, en estos días del mes de noviembre, puedas a lo mejor dibujar este esquema en tu cuaderno y así entender cómo se forman los frutos, ¿ya? Nuestra clase de ciencias, chicos, tiene que pasar por un ámbito donde podamos entender cómo se puede formar un fruto en un árbol, por ejemplo, como una manzana. Si tienes esa curiosidad, entendemos que en el grupo 1, en el esquema, vamos a encontrar a la abeja que va a cumplir su función polinizadora. Eso va a permitir que el óvulo pueda recepcionar esta semilla, ya este polen, y pueda formar el fruto que vemos en la imagen 2. Y finalmente, en la imagen 3 ya vamos a ver constituido la fruta, ¿ya? Con las semillas que van a estar en su interior, ¿ya? Vemos que en esta segunda etapa, ahora vemos la germinación de la semilla. Vemos acá, dice, cuando los frutos que se han formado maduran, pueden caer al suelo liberando semillas que están en su interior. Y aquí lo importante, estudiantes, que se fijen en esta estructura de un haba, por ejemplo, cómo esta tiene nombres, ¿ya? Vamos a llamar a todo lo que es la cubierta testa. Y vamos a encontrar en una zona de esta semilla el embrión. Y también vamos a encontrar las sustancias de reserva, que son necesarias para el desarrollo y el crecimiento del embrión. Mira qué interesante esta imagen en la cual podemos distinguir estas partes y así entonces comprender cómo puede germinar una semilla. Repetimos como retroalimentación, testa es la cubierta de la semilla. Embrión es el estado inicial de desarrollo de la planta a partir del cual ésta se originará. Y sustancias de reserva son necesarias para el desarrollo y el crecimiento del embrión. Te invito también a que en esta comprensión de lectura tú puedas escribir este texto, ¿ya? Y puedas contestar estas preguntas a lo mejor en tu cuaderno, ¿ya? Vamos ahora con observar este proceso de germinación de la semilla. Te invito a que lo puedas dibujar también en tu cuaderno y así poder distinguir este importante proceso del ciclo de vida de una planta, ¿ya? Hay un detalle que es importante, estudiantes, que dice cuando el ambiente no es favorable, algunas semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas por años. Es decir, siempre entender, chicos, que a lo mejor una semilla que yo deje caer en el suelo, en un cultivo, probablemente a lo mejor todas no van a germinar. Hay algunas que se van a guardar y puede que duren hasta el año siguiente. Vemos acá una imagen ampliada. Esto es para que tú ya te puedas formar como estudiante de tercero básico una visión más amplia acerca de la germinación de las semillas. Te invito a que la revises con sus nombres: semilla, ápice, gémula del embrión, cotiledones, tallo, hojas, embrión, tegumento, cotiledón, ¿ya? Raicillas jóvenes, raíz y ápice, ¿ya? Son nombres, es parte de un vocabulario que tú ya te puedes ir formando en esta clase de ciencia. Luego vemos nuevamente en esta tercera etapa la dispersión de la semilla. Lo curioso acá, estudiante, es que podemos encontrar que las semillas pueden trasladarse por el aire, por el agua,
o adherida al cuerpo de animales o por el viento. Es importante que como ciencias naturales entendamos que las semillas tienen estas 4 posibilidades de trasladarse de un lugar a otro. Antiguamente la gente en el campo no podía entender estos procesos de cómo una planta que estaba a 1 kilómetro, luego había a una distancia más abajo, en el río, cercano a un río, o más arriba, volvía a producirse otra planta parecida a la que habíamos sembrado en una parte. Bueno, los científicos, los biólogos, los botánicos, que son las personas que estudian las plantas, pudieron hacer este catastro y darnos a dar este conocimiento de decir que existen 4 formas que las semillas se pueden de una u otra forma trasladar de un lugar a otro, ¿ya? Por el aire, por el agua, adherida al cuerpo de animales o a través del viento. Vemos acá, te dejo un esquema donde aparece aquí la dispersión de la semilla, las diferentes formas, ¿ya? Este es un esquema que te invito a que en tu casa lo puedas llevar a cabo y realizar. Luego dice acá, algunas actividades de refuerzo de clase, observa lo que sucedió con el experimento, vemos qué hizo la niña, te invito a leer, lee, piensa y analiza. Acá también la misma situación, lee, piensa y analiza. ¿Ya? ¿Qué ocurrió con estas plantas que en el caso 2 las envolvió con plástico? Y la pregunta es que tú puedas pensar qué sucedería si lleváramos a cabo esa situación. Luego acá tenemos una actividad que yo te invito a que la planifiques, la puedas a lo mejor ejecutar durante 2 semanas y puedas llevar a cabo entonces esta experiencia que vemos aquí, ¿ya? Luego aquí hay una pequeña evaluación, dice cuál es el nombre de la estructura marcada con el número 2, cuál de las siguientes estructuras de la planta es responsable de absorber agua y sales minerales del suelo, qué necesidad de las plantas se está estudiando en este experimento. Luego aquí hay algunas preguntas que también te invito a responder, a lo mejor copiándolas en tu cuaderno, ¿ya? Para que puedas ampliar tu conocimiento. Y vemos acá estas otras preguntas. ¿Qué pasaría en esta imagen? Dice hojas sin cubrir o hojas cubiertas con papel de aluminio. Y dice qué tipo de dispersión de semilla se observa en la imagen. Aquí hay una última actividad de refuerzo que yo te pido que tú pienses. Dice, explica el ciclo de la vida de las plantas ordenando las siguientes imágenes. Te doy las gracias por escuchar esta clase, instruirte e ilustrarte acerca de la vida de las plantas. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en el mes de diciembre. Que estés muy bien.